Antes de explicarte qué es lo que tienes que saber para una estrategia de noticias óptima, primero convendría saber lo que siempre hay que evitar, lo que debes evitar para entender mejor este procedimiento. Veamos un ejemplo bastante conocido de alguien que opera noticias del siguiente modo. Aquí tenemos un trader que aplica una estrategia de noticias que, si bien es cierto que de primeras parece óptima, la vamos a ver también, en la práctica, en la realidad, vayamos a ver. Here's the timer right over here. Here's the timer right over here. 15 seconds left. If I'm going to have a buy stop, it makes sense to have a sell stop as well, right? Es decir, lo que hace es colocar un buy stop y un sell stop previo a una noticia de altísimo impacto, con el fin de que la vela fuerte active alguna de las dos posiciones pendientes y así disfrutar de un riesgo-beneficio bastante importante. Un desastre, tenemos deslizamiento, tenemos una pérdida poco controlada, en fin, lo que nunca te recomendaría, así que esto que has visto, olvídalo, no funciona. Simplemente porque si no sabes realmente cómo van a salir los datos, es imposible saber cómo se va a comportar el precio. Primero tenemos la noticia y luego tenemos el precio. Es el único orden lógico. Sin datos no se puede saber cómo se va a comportar el precio, evidentemente. Bien, vayamos a aprender una forma sencilla de operar noticias para un principiante, pero de una forma un poco más profesional, menos gambling y un poco más de sentido común, porque hablamos de data. No es complicado, es sencillo, pero requiere seguir unas pautas, unas reglas que vamos a ir viendo. Primer punto, no uses Forex Factory. Puedes usar Investing, puedes usar un software independiente como DataFlash u otro que tú conozcas. Algún día te contaré el porqué de no usar Forex Factory, así que suscríbete para estar al tanto. Segundo punto, comprensión genérica, entender lo que significa cada elemento. Si veo que hay interés, os subo un mini curso de macroeconomía básico, sencillo, donde explicamos cada noticia y qué importancia tiene y cómo entenderla. Pero en resumen tenemos estas variables que ves por aquí. Aquí tenemos un ejemplo de Investing, ¿vale? Un día normal de noticias. Tenemos varios elementos. Tenemos el tiempo, que es cuando se publica la noticia en particular. Se puede cambiar lógicamente el tiempo por aquí. También tenemos lo que es la divisa, que vamos a operar, que vamos a seguir, ya sea la libra, el yen, franco suizo, euro, dólar, etc. Luego tenemos el impacto. Aquí, bueno, se supone que cuantas más estrellas, el impacto es más grande. Esto no siempre es así, depende del contexto, pero en general, cuantas más estrellas, lo habitual es que tenga un mayor impacto. Históricamente ha sido así, pero podría cambiar. De primeras, quédate con lo que dice Investing. Si son 3 estrellas, que sepas que es un dato de alto impacto. Listo. Y aquí tenemos el evento o la noticia en particular. Noticias, noticias y más noticias. De primeras te adelanto que no siempre vamos a operar todas las noticias, únicamente algunas muy particulares que nos pueden interesar y que van a ser casi siempre las mismas, salvo que el contexto cambie. Y también tenemos la parte de la data. Tenemos 3 elementos. Tenemos el actual, el forecast y el previous, es decir, el dato que sale. Estos son lo más reciente, lo más reciente que ha salido. El forecast, que es la previsión, que es la media. Cuidado con esto, es la media de lo que el mercado espera. La media de lo que el mercado espera. Forecast. Y lo que es el dato anterior, es decir, el último dato. Las 3 columnas nos interesan. De hecho, las 3 columnas forman parte de la estrategia de noticias principiante que vamos a seguir. Así que entiende esto, es básico, pero conviene saberlo bien. Tercer elemento, si operas noticias, fíjate en que en las noticias, creo que es fácil de entender. No mires el gráfico, ya lo podrás mirar más adelante, pero en principio cuando sale un dato, fíjate únicamente en el dato. Te voy a explicar cómo fijarte, cómo entenderlo,
pero de primeras acostúmbrate a que cuando sale un dato, fijarse en el dato, no en el gráfico. Lo que haga el gráfico da exactamente igual, porque la información en ese momento no se encuentra en las velas, se encuentra fuera de las velas. Luego ya pasaremos a las velas. ¿Cuántas veces habéis visto a las personas y traders que suben historias y vídeos operando noticias que cuando sale una noticia, ¿qué es lo que hacen? Están mirando las velas, es decir, sale un CPI y están mirando la vela, a ver cómo se mueve esa vela. O por ejemplo, algo incluso más objetivo y que estaréis en sintonía conmigo porque es sentido común. A veces ocurre que está hablando Powell, lo que es el presidente de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, está hablando Powell y uno está mirando la vela. Pero vamos a ver, lo que ese hombre va a contar es lo que podrá influir en el precio, pero estás mirando la consecuencia, en lugar de ver la causa, que es una información mucho más adelantada. Recuerda esta lógica, que es la que vamos a seguir. Vayamos a montar nuestra primera estrategia principiante, sencilla pero funcional. Primero nos fijamos en la variación, primer elemento importante para la operativa de noticias. La variación. Importa mucho la variación. ¿Qué es la variación? La variación es el cambio desde la previsión al dato que sale. ¿Vale? Es el cambio. Para empezar, antes de hablar de variación, sería interesante también saber qué es un color rojo y qué es un color verde. Rojo, verde y negro. Cuando sale un dato por debajo de la previsión, es decir, un dato que se encuentra a un nivel inferior a la previsión, aquí tenemos el forecast, y aquí tenemos el dato que sale. Si el dato que sale es inferior a la previsión, no siempre va a ser inferior en la mayoría de casos, salvo que hablemos de despidos o desempleo. Ahí pasa lo contrario, cuanto mayor desempleo, peor será el dato en particular. Pero en la mayoría de casos, nóminas, PMIs, inflación, cualquier tipo de dato en particular, cuanto mayor es el dato con respecto a la previsión, más positivo es, más positivo es, más positivo es. Aquí, aunque no parezca, este es negativo, así que aunque en cifra parezca mayor, realmente es mucho mayor este número porque está en terreno positivo. Bien, así que si sale en color rojo es que se encuentra por debajo de la previsión. Es un dato peor que lo que el mercado esperaba. Y cuando tenemos un dato verde es que ha salido mejor de lo que el mercado esperaba. Normalmente un dato mayor, más alto. Y cuando sale un color negro es por dos motivos. El primero es porque sale lo mismo que el mercado esperaba, decimos que el mercado ha acertado, ¿vale? Ahí normalmente no hay nada que hacer, es decir, no hay mucho que hacer, ya que no hay factor sorpresa que podríamos aprovechar para sacar dinero del mercado, o a veces ocurre cuando no hay previsión, es decir, no hay ninguna previsión, el mercado no sabe nada, no tiene una idea de lo que podría salir. Esto se puede conseguir de forma profesional, pero para investir en general no hay esa información. Y para empezar, empecemos por lo sencillo. Si no sale nada, lo que salga será de color negro. En ese caso, como tip que te podría recomendar, sería fijarte en el dato anterior, por si es un dato importante. Y con eso tienes una referencia, si es mejor o es peor. Evidentemente, guiarse únicamente por los colores no es la mejor forma. Sería una primera forma, un primer acercamiento a la data con estrategia de noticias, pero no es suficiente. Hay que usar filtros. Pero tampoco vamos a meternos con tecnicismos que usamos ya a nivel más profesional, como límites de expectación, el contexto de cada dato en el momento en particular. Tranquilo, eso no lo vamos a ver en este vídeo. Lo que veremos es una simplificación bastante grande, pero funcional. Y es aplicando la regla del cartabón. Vamos a dibujar un cartabón y vamos a entender realmente cómo funciona. Bien, aquí tenemos un cartabón más o menos. Lo que tenemos que hacer es que para poder identificar que un dato es importante, ese dato en particular, si es positivo, tiene que ser mayor que la previsión y mayor también que el dato anterior. Imagina que tenemos aquí un dato actual. Que sería A. A sería el dato actual. B
Así que A sería el dato actual. B sería la previsión y C sería el dato anterior. Pues asegúrate que el dato actual, si es positivo, sea mayor que el B y que el C. No basta que sea un valor positivo solamente. No, no es suficiente. Tiene que ser mayor que el B y el C. El orden da exactamente igual. La cosa es que sea mayor que la previsión y mayor que el dato anterior. En el caso de un dato negativo, asegúrate que el dato A, dato actual, sea peor que la previsión y peor que el dato anterior. El orden nuevamente da exactamente igual. El orden da exactamente igual. La cosa es que este dato en particular sea peor que el B y peor que el C. Veremos ejemplos y veréis la importancia y el impacto que tiene esto realmente. Solamente aplicando correctamente la regla del cartabón, deberás únicamente sabiendo aplicar la regla del cartabón, te va a ir bastante bien. Evidentemente veremos ejemplos para que esto no se quede un poco ahí en el aire. Vamos a ver ejemplos y verás lo importante que es. Esto lo que nos sirve es para filtrar noticias, para saber cuál noticia sí y cuál no. Si vemos que no se cumple la regla del cartabón porque el dato que sale, que es negativo, no es peor que el dato anterior, no hacemos nada. Si sale positivo, pero no es mayor que el dato anterior, no hacemos nada. Porque en ese momento hará falta más información para poder saber si es bueno o si es malo. No basta con el color. Recuerda esto y vayamos a ver ejemplos. Por ejemplo, nos encontramos en Forex, en Investing, ¿vale? Forex Factor, nada. Perfecto, entonces nos encontramos en Investing y queremos saber si un dato que está a punto de salir es bueno, malo. Podemos operar, podemos buscar dirección, que va a ser la clave, buscar dirección para evitar lo típico que a veces ocurre, a veces más de la cuenta, que es que vemos un dato que sale y no hay dirección clara. Barre por arriba, por abajo, no va a ningún lado. La clave es que cuanto más claro es un dato, más direccional es, tanto en el momento como más tarde, ¿vale? Pero tampoco vamos a entrar en muchos matices. La idea sería aprovechar el impacto a corto plazo, pero eligiendo bien los datos económicos. Bien, tenemos aquí lo que es el empleo en la libra. Empecemos con este ejemplo, con los últimos datos de la semana anterior. Vamos a ver realmente si un dato es bueno o malo y cómo aplicar correctamente la regla del cartabón. Tenemos aquí desempleo. Recuento de reclamantes, desempleo. Sale el dato que es 33.000. Sale que es rojo, que es negativo, es decir, es peor que la previsión. En este caso, como comenté antes, al ser desempleo, cuanto mayor es, peor. Aplicamos la regla del cartabón y podemos ver claramente que el dato que tenemos aquí es un dato peor que el que vemos por aquí y peor que un número negativo, da igual el que tenga, 21.000, negativo igualmente. Como se cumple que el dato actual es peor que el dato de la previsión y es peor que el dato anterior, es un dato oficialmente negativo. Veamos lo que es el salario. Aquí la cosa cambia porque aquí si es más bajo es peor. Aquí no se aplica lo contrario porque no hablamos de despidos o desempleo. Veamos el caso aquí. Tenemos 5,3 salario, media salarial. Es un dato que es por debajo de la previsión y por debajo también del dato anterior. Es decir, sería aplicando el cartabón por aquí. 5,3, 5,5 y 5,6. ¿Ves que es escalonado hacia abajo? Así que sí me interesa, sí es un dato negativo. Y si venimos aquí, más de lo mismo. El dato actual es un dato por debajo de la previsión en un 0,2% y también por debajo del dato anterior en un 0,3%. Oficialmente sí es un dato negativo. Y con esto podemos buscar ventas en la libra. Todo esto para llegar a esta conclusión.
de que sí es un dato claro. Vais a ver que hay muchos datos que no son claros, hay que evitarlos. Datos claros, aplicando la regla del cartabón. Vayamos a ver la libra. Podemos buscar la libra dólar, podemos buscar la libra euro libra, no sé, cualquier par. Aquí no vamos a entrar en elección de pares. Vayamos a los más conocidos. Vamos a ver dato de desempleo, que sería por aquí. Podéis ver que el dato se publica por aquí a las 8 y podéis ver que sí que da dirección. 30 minutos, 5, 15, no importa. El dato se publica por aquí. Vamos a buscarlo por aquí. Y a partir del dato podéis ver que movió bastante. No siempre vamos a mover esto, evidentemente, pero nos puede dar una oportunidad de entrar o buscar dirección en esta misma dirección bajista. Se puede entrar por impacto de dato y se puede entrar con una confirmación previa. Eso lo veremos en otra ocasión. Aquí estamos tratando de elegir bien los datos económicos, que es lo más importante, que es donde la inmensa mayoría de la gente falla. Elige mal porque se guía por el impacto. En vez de ver la macro, lo que ve es un gráfico. Así que nos sirve. Podemos ver también esto mismo, verse reflejado en otro par como el euro libra. También, si vamos al día martes, no, a las 8. Vamos a buscar exactamente el momento de la publicación. Correcto, por aquí. Podéis ver que el movimiento fue incluso más salvaje desde aquí a las 8. Que se ha juntado con buenos datos para el euro, así que esto fue bastante bueno y muy interesante, muy práctico. No vamos a buscar movimientos tan grandes como estos. Realmente buscaremos RSRs pequeños, es decir, lo que hacemos nosotros es realmente RSRs que van entre 1,1 y 1,2, donde lo que buscamos es el alto porcentaje de acierto, más que un movimiento de 1,20. Veis que cuando se elige bien, sí que suele dar buenos resultados en un porcentaje bastante interesante. Vayamos a ver la semana realmente, eligiendo datos muy particulares, muy concretos. Algún día veremos también qué datos hay que elegir. Datos que realmente muevan el mercado. Vamos a ver el ISM manufactura PMI, que me gusta bastante. Vamos a aplicar la regla del cartabón. Podemos ver que el de manufactura sale 48,5. ¿Cómo es realmente? Vemos que este dato es negativo, está por debajo de la previsión, dato anterior, ligeramente, y también por debajo de ¿qué? De la previsión. Como es un dato negativo por debajo de la previsión y por debajo del dato anterior, sí podemos decir a nivel principal, a nivel primerizo, a nivel de principiante, pero al menos con sentido común y con lógica macroeconómica, que sí que es un dato económico negativo. Vamos a buscar cómo el mercado lo ha tomado. Vamos a ir, por ejemplo, no sé, euro-dólar, dólar-yen, no sé, euro-dólar, por ejemplo, por poner un caso. Estos son datos de NFP, el servicios. Bien, aquí se publica el dato, como podéis ver, el dato del PMI de manufactura, y podéis apreciar que una vez publicado vimos varias velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que van más o menos en la misma dirección. No vemos ninguna vela de reversión. No estamos viendo lo típico que pasa esto, ¿no? Que vemos una vela que sube y absorbe. Realmente el dato no es tan negativo. Esto lo vamos a mirar con el tiempo, pero vamos a aplicar el criterio de la forma más lógica posible. ¿Por qué digo esto? Es verdad que podría dar una entrada de 1,1, 1,5, incluso 1,2 si lo pillas bien por aquí, por ejemplo, pero lo que sí que es cierto que el dato realmente no es tan bajo en comparación con el dato anterior. Ya estoy dando señales. Cuanto mayor esa diferencia, es más interesante. Pero igualmente te olvidas, aplica la regla del cartabón. Veamos más ejemplos de datos particulares que mueven el mercado. Veamos el ISM de servicios. Fijaos a diferencia. Sale un 49,9.
¿Cómo es este dato realmente? Se encuentra por debajo de la previsión y también se encuentra por debajo del dato anterior. La diferencia que veis es bastante grande entre el dato realmente, la previsión y el forecast. ¿Cómo es? Sí es negativo. 52, 51,6 y 49,9 que está en contracción. Me sirve, sí puedo decir que es negativo. Vamos a cambiar el par y busquemos el dólar yen. Vamos a buscar el dólar yen, PMI de servicios. ¿Vale? PMI de servicios. Exacto. Podéis mirar, podéis apreciar. Vamos a acercarlo por aquí. Se publica el dato realmente en esta vela, es decir, por aquí se publica, puedes entrar por aquí, por aquí, por aquí, depende un poco de dónde pilles el precio, y puedes ver que más tarde el precio sigue bajando, sigue en esa misma dirección. No estamos viendo lo típico de la absorción, la vela baja un poquito y luego sube para arriba, no estamos viendo esto. ¿Y cómo se consigue evitar esta clase de escenarios? Entendiendo bien los datos económicos. Aplicando esta regla ya vas un paso adelante. Así que perfecto, esto es maravilloso si nos sirve. Vayamos a ver otro muy conocido como el NFP. Como no, vamos a ver el NFP, que es el mismo que ha operado Rajabanks en ese vídeo que vimos al principio. Y vamos a ver cómo tenemos aquí desempleo, que no ha cambiado nada, desempleo sin cambios. También tenemos aquí las nóminas, fijaos en las nóminas. ¿Cómo es este dato realmente? ¿Positivo? ¿Por qué? Porque se encuentra por encima de la previsión. ¿Pero es mayor que el dato anterior? Realmente no. No es mayor, así que no se cumple esta regla. Es decir, tenemos aquí el 139. Aquí tenemos el 147, no se cumple. 126 sí se cumple. Tiene que ser mayor que la previsión y el dato anterior, así que el NFP no nos conviene. Y tampoco creo que ha sido un dato muy claro. Si vamos a verlo por aquí, a ver si buscamos el dato del viernes. Veis que fue un dato pues muy raro, ¿no? Veis como sube, baja, luego sube, luego baja. Aquí va a ser muy complicado que busquemos una buena entrada, va a ser más complicado porque no es direccional. Fijaos como únicamente con esta regla del cartabón ya estáis por encima de la mayoría, sin meterme con límites de expectación, contexto, ponderaciones. Únicamente con esta regla ya sabéis elegir mejor qué dato es bueno o malo, más que la inmensa mayoría, sin tener que optar por buy stop, sell stop o locuras que lo que hacen es quemar vuestra cuenta, quemar vuestra esperanza y hacer las cosas de la peor manera. Dicho esto, os pido que si os gusta esta clase de vídeos, apoyar el canal y así podemos revolucionar un poco este YouTube que está repleto de información fundamental que no está basada en nada, que está basada en gambling, en cuestiones sin fundamentos, en un contenido únicamente para entretener a la gente, no es funcional, al menos la parte fundamental, y así creamos un espacio más saludable de cara a aprender mejor cómo funciona este mundo institucional, pero acercándolo un poco al mundo retail.